Sin respuesta. Podcast sin respuesta significa búsqueda. Preguntas más profundas. No somos producto terminado. No estamos en el universo. Somos el universo. Sin respuesta. Cada partícula de nuestro ser. Es una manifestación del cosmos. En la diversidad somos uno. Sin respuesta. Un espacio de búsqueda contigo. Te acompañan Pepe Carvajal y Jorge Andere. Y hoy tenemos un tema que puede parecer interesante para que todos reflexionemos. No para dar recetas, pero sí puede ayudarnos. El tema se llama Abraza tu sombra. Exacto, abraza tu sombra. ¿Y qué es lo primero que te evoca esto a ti, Pepe? Te iba a preguntar lo mismo, pero a ver, yo creo que a mí cuando me dicen abraza tu sombra es como de pronto reconocer que uno mismo a veces se equivoca o a veces no tienes la mejor intención o a veces quizá ni nos damos cuenta y en buscar nuestro objetivo de pronto vamos maltratando a alguien más, incluso hasta las plantas, ¿no? La humanidad que destroza la naturaleza para crear algo. Sí. Pareciera ser que es un lado negativo, pero creo que la sombra, vamos a platicarlo detenidamente, creo que la sombra no tiene esa, o no debería de tener esa connotación negativa. No sé cómo lo ves. Como que pensamos que la vida es Walt Disney, que tiene un poco la cultura de happy end en las películas y que todo tiene que terminar hermanados, en paz, sí. y siempre la luz, ¿no? Se casaron y vivieron felices, claro. ¿No? Dicen todos los cuentos. ¿Cómo es posible que brille la luz si no hay sombras? Si no hay oscuridad. Imagínate, ¿no?, un cuadro de Rembrandt, ¿no?, en donde no hubiera este contraste de luces y sombras. Y lo comparo un poco con la vida, ¿no? Muchas veces como que queremos ver todo lo positivo y desde que iniciamos una relación idealizamos a la persona, vemos cualidades, pero no queremos acercarnos a los puntos oscuros, como que nos duele, como que nos lastima, y preferimos vivir de la ilusión, de la esperanza, que tocar la parte oscura, la parte que no nos gusta. Y después, pues, la consecuencia es que vienen las decepciones, y desde uno mismo, pero hablaremos un poquito, sí, de esto vamos a hablar, amigos, justamente de esto se va a tratar, ¿qué hay detrás de la sombra? Vamos a platicar de Jung, hasta de Cervantes, por ahí tenemos algo. No, y de la cultura náhuatl. De la cultura náhuatl, y ¿qué perspectivas? Porque no tenemos la respuesta, eso es claro, no tenemos la respuesta, pero ¿qué perspectivas hay alrededor de trabajar con la sombra, como lo decía Jung? Entonces, Justo lo que comentabas, yo creo que también hay una parte de educación. Cuando estamos pequeños, no nos dan chance de tocar el dolor. Te dicen, no llores, no estés triste. Y el dolor... Los niños no angustia, lloran. Ajá, es liberador finalmente. Calladita te ves más bonita. Siempre un poquito con modelos de santidad, modelos demasiado... sublimes, pero la realidad es otra. Dicen que el momento más luminoso está en el punto más oscuro, como que si de la oscuridad partiera la luz. Claro. No necesariamente es algo negativo el tocar la sombra. Si no abrazas tu sombra, no te quieres en tu totalidad. Claro. Creo que en la filosofía nuestra, náhuatl, existe algo parecido. Que finalmente esta parte de la sombra creo que obedece, y no vamos a entrar a profundizar en eso, pero obedece a este principio dual, ¿no? En donde pues es bueno o es malo. Y así es como nos van educando, y por lo general nosotros nos gusta tender hacia lo bueno, porque así nos enseñaron, pero nos olvidamos de esta parte oscura. Y fíjate, si hay una línea que se acerca hacia lo bueno, y aquí están los límites, cuando tú más te acercas a lo bueno, lo malo se va haciendo más grande. Uh-huh. Entonces, hay una frase que dice justamente en las crónicas del Mictlán, que dice, mientras más cerca estás de Dios, más cerca estás del diablo. Y esto quiere decir que no te puedes mantener en un solo lugar, somos las dos partes. Y la intención, al menos en la filosofía náhuatl, es que busques encontrar este equilibrio. Bien. Y no creo que sea tampoco la respuesta, desde luego, no. pero sigamos en esta tónica, ¿no? del principio dual. Sí, porque yo me pregunto a veces, a ver, ¿por qué el hombre? Y tratando un poco de reflexionar,
por qué el hombre no aprende o no aprendemos de las guerras, de la destrucción, del caos. ¿Por qué tenemos que pasar en incluso grupos muy religiosos? Tenemos testimonios en donde también ha habido destrucción, inquisición, ataques, cruzadas, en todas. Y en el nombre de la luz, ¿eh? Y en el Sí, nombre de la luz, en nombre de la luz. Entonces, dices, realmente algún día tendremos un mundo en paz completamente. Y me iría un poco al principio de cierta investigación o reflexión de que realmente el hombre dentro de sí no solo trae la biofilia, también trae la necrofilia, el amor a la vida y también el amor a la muerte. Lo que llamaba Freud el tánatos y el eros, ¿no? Y entonces el hombre vive en esa constante búsqueda entre sus dos fuerzas. La fuerza, pues, que algunos han llamado destructiva, pero que justamente ahorita queremos invitaros a reflexionar de que realmente puede ser en donde te encuentres a ti mismo. ¿Qué es lo que dice Jung con respecto a la sombra? Jung dice que hay que trabajar la sombra, que además la sombra es esta parte inconsciente, es lo que no acepto de mí, porque es lo que no me gusta, que es lo que no acepto de mí. Entonces lo mando al inconsciente. Y claro que acepto todo lo que me dicen mis amigos, que eres muy buena persona, eres un superatleta, eres gran amigo, pero lo negativo no lo estoy aceptando. O lo negativo socialmente. Socialmente, claro. Y entonces desde esta perspectiva me parece de pronto que entonces esta luz o este brillo que nosotros queremos alcanzar no es completo o se contamina. Sí. Entonces, bueno, el abrazar la sombra es reconocer que eres vulnerable. Y en la parte vulnerable, pues también puedes ser más fuerte. Como que los contrarios se tocan, se acercan, se cruzan incluso, y a veces es muy difícil establecer radicalmente una división entre un punto y otro. Pero ¿cuál es el problema de querer vivir siempre en la luz? Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ama a una persona, lo que decíamos al principio, pues tiene que reconocer estos contrastes, pero también desde la perspectiva de la interocepción, el reconocer mis sentimientos, mi enojo, mi tristeza, y no siempre soy un hombre de paz y un hombre tranquilo. Creo que estoy constantemente en esta dinámica, y ese es el hombre, es un proceso de claridad y oscuridad. Me llama la atención de que uno de los pintores más maravillosos, Goya, cuando estaba enojado con Napoleón porque sintió una traición, en un cuarto oscuro hizo una obra maravillosa de pintura. O sea, ¿cuántas personas desde la oscuridad han sido creativas? Florecen. Florecen. Y a lo mejor ni siquiera tenía la intención Goya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Él simplemente estaba aventando toda su rabia ahí en este cuarto oscuro con sus lienzos, sus pinceles. ¿Qué realmente gana una persona cuando se atreve a ver, por ejemplo, su historia personal, la parte de sombras? ¿En qué sentido esta autocrítica le puede ayudar a una persona? ¿Qué crees tú, Pepe? ¿O nos puede ayudar a nosotros? Mira, en mi experiencia, porque digo, no te puedo decir que tengo dominada la sombra, de hecho todos los días estamos buscando conducir esta energía negativa, pero creo que cuando logramos tocar esta parte, entonces podemos comprender entonces también a los demás desde esa posición. Podemos quizá comprender o entender por qué el otro estalla, cuál es su comportamiento o yo mismo. Irónico. Cuando yo empiezo a observar mi sombra, cuando yo de repente me doy cuenta que soy explosivo, porque también soy explosivo, también soy gruñón, también soy manipulador, también soy un hijo de claro. Porque es un principio dual, como decíamos. Entonces, si quieres ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor amigo, pues en relación a que eres el mejor, si no hay el otro lado opuesto completamente, entonces también somos unos hijos. Entonces, reconocer que no necesariamente es mandar así a la borda mis partes débiles, lo que podemos considerar mi parte frágil, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que cuando tú no te atreves a ver a tus padres, a tus abuelos, a tu historia, con este contraste, estás destinado a repetir historias, ¿no? Claro. A no reconocer cambios, a seguir remando en el automático y tal vez
hay conductas que hicieron daños. Y aquí es donde también se rompen los paradigmas, ¿no? Cantidad de paradigmas en donde partimos de ciertos principios, de ciertas creencias, y algunas son limitantes. Lo estamos viendo ahora, creo, en la película Intensamente 2, en donde se ve claramente las creencias que no te permiten fluir como realmente eres. Y decir, ahorita tengo coraje, ahorita estoy triste. Claro. Y desde ahí salir adelante, no negarlo, porque si lo niegas, hay dos mecanismos de defensa que aquí pueden ser importantes. Uno es... la proyección. Claro, lo que no veo en mí, entonces la viga en el ojo ajeno. Claro. ¿no? O sea, veo todos los defectos y empiezo, por eso dice lo que no te checa, lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Sí, es uno que está proyectando ahí su sombra que no hemos reconocido. Claro, Estamos, y cuántas veces me pasa que estoy enojado y le aviento a todos los demás, que todos los demás son injustos, que todos los demás no me comprenden. Estoy proyectando mi imagen, mi sombra en los demás. Pero la otra, esa es hacia afuera, la proyección. La retroflexión, va para adentro. La retroflexión es la imagen del coyote y el correcaminos, ¿no? Que siempre todo lo que hace el coyote, ¡pras!, le rebota. Entonces, es esa persona que... vamos al cine, sí, pero vamos a ver esta película. No, esta vamos a ver. Y entonces si eran 5 amigos y 4 dicen que van allá y dicen, pues entonces yo no voy. Y se hace su berrinche, y hace su drama y ya los voy a castigar. Y los otros ni se acuerdan de que ya no fue al cine este cuate. Entonces, el que se la está perdiendo soy yo. El que está haciendo el berrinche soy yo. El que está en una situación tensa soy yo. Claro. Y esto no es algo nuevo. Si vemos un poco a los poetas, que a veces los poetas nos pueden hablar con más facilidad, porque no hay clasificación, porque no hay una división, que la teoría psicoanalista, que la conductista, que la humanista. Los poetas expresan, los pintores también. ¿Y qué podemos aprender? Por ejemplo, tomemos 3 casos importantes en distintos siglos. Si hablamos, por ejemplo, de... Cervantes y Shakespeare. ¿no? En 1616, 23 de abril aproximadamente. Además, sí, los dos fallecen, ¿no? Coincidencia, mueren los dos. Y Garcilaso de la Vega fue el tercero, Fíjate, sí. Este es un ejemplo en donde todo el drama de Shakespeare o toda la lucha del Quijote justamente está en integrar los dos elementos. Por ejemplo, Macbeth o Hamlet es maravilloso porque vives en la lucha de tus corajes, te das cuenta de la traición, como dices, la retroflexión, en momentos la avientas hacia adentro, en momentos sublimas con los sueños y los mensajes del padre, que se parece incluso a la película del Rey León, ¿no? Cuando el padre le habla al mismo Hamlet, ¿no? Y le dice, aguas, hay algo destructivo, no lo quieres ver. Y el no quererlo ver, estás permitiendo que el veneno no llegue a todo el reino. Sí, la negación también. Y el Quijote, ¿no? El Quijote con su idealización y todo, pero al mismo tiempo bien, Cervantes lo mete con un Sancho Panza. Y es la lucha del hombre. Eso en 1600. Antes, en 1300, está Dante con la Divina Comedia. Y es la lucha entre la muerte, entre el infierno, el purgatorio, los círculos, el cielo, exacto, ¿no? pero el hombre está como, y lo ve como una espiral, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que reconocer que dentro de nosotros está esta lucha, y anoche vas a decir que es coincidencia, pero te lo juro, no sé por qué, me quedé con una idea, y en la noche me venía en el sueño Fausto, ¿no? Y qué mejor ejemplo de Fausto luchando con sus sombras, con Mefistófeles. Y tratando de negociar con estos deseos carnales, pasionales, humanos también. Claro. Y casi ofrecer una negociación de su vida por estos placeres, ¿no? Y al final creo que logra un acuerdo, logra una integración entre los dos elementos. Claro, yo creo que esa es la virtud de las personas y también algunos pintores, poetas, lo que hemos platicado, que
que esa lucha interna, porque finalmente reconciliar estas dos partes es una lucha interna. O sea, imagínate reconocer que eres gacho, reconocer que eres hipócrita, reconocer que es una lucha interna. Pero también lo ¿no? otro, Pepe, también y lo luego otro. proyectarlo en una novela, ¿no? Sí. Porque también somos muy buenas personas, hacemos compañía, ayudamos a la gente, o sea, también tenemos este contraste. Fíjate, en la filosofía náhuatl hay algo muy importante, hay una figura que es Ometeotl. Y es la dualidad, Ome-2, Teotl es energía creadora o dadora. Y ellos afirman que es gracias a Ometeotl que las cosas pueden ser, que se hacen divisiones, que se hacen fronteras. Y hablan de estos dos aspectos, que es la luz y la oscuridad, Ome-Cihuatl y Ome-Tecutli. Pero ellos comentan, digamos, no es una cuestión de dualidad, no vamos a hablar de la dualidad, pero ellos lo que dicen finalmente es que uno mismo es Ometeotl. Es decir, Ometeotl es la línea que crea y divide los opuestos. No es que sea un lado y el otro, es que hay una línea que los crea. Si aquí pongo la palabra cóncavo y aquí convexo, por sí mismos no podrían tener más explicación que el concepto que nosotros conocemos. Pero si yo trazo una media luna así, ahora ya aquí es cóncavo y acá es convexo. Pero la realidad es la línea. Y yo creo que la cultura oriental es lo mismo con el yin yang. Ajá. Y son líneas que se trazan. Y no se entiende un lado sin Sin el el otro. otro, No, exacto. no se entiende lo cóncavo sin lo convexo. Exacto. Entonces, más bien, la intención es que nos hagamos preguntas relacionadas a ¿qué pienso sobre mis sombras? ¿Qué tanto tengo esta capacidad de autocrítica? ¿Qué tanto reconozco mi parte vulnerable? Y entonces, bueno, si la reconozco, la puedo integrar. Y si la integro, puedo fluir con los dos elementos, ¿no? Ahora, el mal y el bien están en juego, ¿no? Y aquí yo invito un poco a trabajar justamente en la autocrítica. Por ejemplo, en la política, vámonos desde el ámbito más grande. Ajá. Cuando en la política solamente se aplaude a los líderes, se les reconoce... Kim Il-jong, ¿no? Ajá, Por ¿qué horas ejemplo. son las que usted Las diga, que usted señor, diga, etcétera? Pues te malacostumbras a no tocar tierra, a no tocar la crítica, a perder el humus, la humildad, el reconocimiento, ¿no? Entonces, el punto importante, yo creo que un buen líder tiene que escuchar y tiene que trabajar mucho, reconocer sus propias sombras, pero el problema de un líder es que no las reconoce. sombras, si no las trabaja, las proyecta en todo el pueblo. Sí, Lo que hablábamos del mecanismo de la proyección, Ajá. ¿no? Hablando del ámbito mundial, de ahí que el hombre siempre estará en esa lucha. Y dice uno, ya, no hemos aprendido las guerras. No, porque existe esta parte de biofilia y necrofilia. Sí. Entonces, alguien que ha tenido una historia de mucha necrofilia y no la reconoce y siempre piensa que tiene la verdad y que no recibimos la crítica, pues estamos ahí de alguna manera encadenados y encadenamos a un pueblo, ¿no? No hablo de sistemas ni de ningún enfoque político, solamente hablo de ciertos personajes en la historia, Sí. pues que proyectan la parte negativa porque no la reconocen en sí mismos. Bueno, y hablaremos de líderes que han sido tiranos en la historia, ¿no? Sí. Pero la literatura lo pone en evidencia. Pero ahora hablemos de las familias, ¿no? Cuando un papá está ahí, en el nicho de eres lo máximo, Sí. mi padre o mi madre, y está bien, qué bueno que se ame, que se quiera, pero al no ver los puntos débiles, pues la familia puede crecer bajo la tiranía de una persona que piensa que tiene toda la verdad, que no está dispuesto a cambiar, y también Y a la repites inversa. el modelo, o sea, si Repites no el modelo. reconoces tu historia, estás condenado a repetirla, finalmente. Y la familia no va a cambiar, la historia no va a transformarse, etcétera. Y bueno, de la familia pasemos hagamos un salto a las religiones. También puede pasar lo mismo, esta doble moral a veces, ¿no? Claro. En donde por un lado estamos acá mirando al cielo y no tocamos la tierra, ¿no? Entonces tenemos una verticalidad, pero olvidamos el plano horizontal. Y yo creo que este es el trabajo también de las religiones, contacto, cercanía con la gente y los líderes en las empresas. No sé si te has dado cuenta que hemos trabajado muchísimos, alguna vez has tenido la experiencia de quien más difícil se pone
en el tema de la empatía y de la escucha, a veces es el mismo jefe. La arrogancia gerencial que le llamamos, Sí, ¿no? ¿no? Se suben en un tabique y ya les da vértigo, pero entonces tienen el poder y se van a ese lugar en donde yo creo que esa misma situación de poder les pone un escudo, Sí. en donde ya no son capaces de tener autocrítica, ya no reflexionan por qué su equipo no está dando resultados. Ellos creen que es por culpa de los demás. Sí, aunque no se laven los dientes, piensan que tienen buen aliento. Buen aliento, ¿no? ajá. Y a veces no es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita con los cambios generacionales, ¿no? De toda esta época de baby boomer, los millennials, los centennials, los X, ajá. etcétera. Todas estas generaciones, pues también uno tiene que estar abierto. Llegan los jóvenes y te manejan con un sistema, ya ni siquiera el PowerPoint para hacer una presentación. No, ya eso pasó a la historia. Entonces, una parte de la sombra es no querer reconocer el cambio de la historia, el cambio de la tecnología, La evolución. Pero también un retroceso puede ser a todo aquello que llamamos crecimiento, puede ser decrecimiento. ¿Por qué? Porque no cuidamos la naturaleza, porque no trabajamos contenidos, porque entonces tampoco vamos a decir bravo a los que están en el progreso, no, ni tampoco a los que constantemente lo estamos cuestionando. Justamente es que sí podemos tomar de cada uno de los mundos. Porque tampoco podemos condenarlos, porque sería caer en esta dicotomía. ¿No será un poco esto de Hegel de tesis, antítesis, síntesis, y buscar una síntesis en esta dualidad, ¿no? Mira, yo lo que alguna vez aprendí, que nuestra energía, hay una energía que es muy fuerte, y es la energía de cuando tenemos arranques o momentos de ira, o cuando tenemos frustración. Y la energía, o sea, si nosotros hacemos memoria de la última vez que perdimos el control por algún enfado, nos vamos a dar cuenta que es una energía terriblemente fuerte, pero la desgastamos en hacer berrinches, en hacer corajes. ¡Oh, es que no vino mi hermano al bautizo de mi hijo! Y entonces ya llevo 10 años, ¿no? Ya va a ser la fiesta de 15 años y no lo he visto a mi hermano porque no fue al bautizo. Eso, ¿no? O a veces nos la pasamos en un pleito, con un papeleo, en los juzgados, en los tribunales, sí, y te mueres. Y pasa la vida y te mueres. Sí, el otro día vi una fotografía justamente de un abogado que decía, miren, esta es la documentación de dos hermanos que se la pasaron peleando. Entonces también te puedes clavar en la sombra. O sea, también puedes perderte en la sombra y no tocar la luz. Como que constantemente, tal vez hablaría un poco de este movimiento del péndulo, ¿no? Ajá. Que hay que estar en este movimiento de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Como el fuego de ahorita, ¿no? Es un péndulo. Observa un poco este fuego. O una espiral. Y ese es el punto. O espiral me gusta más. ¿Por qué no conducimos esa energía? O sea, en vez de romper algo, en vez de pelearme con el otro, en vez de maltratar a la gente, ¿por qué no agarro esa misma energía y la agarro como una cuestión de reto? Pues ¿cómo no? Sí tengo la energía, sí tengo el poder, sí tengo la fuerza. Pero como estamos acostumbrados a negar esa energía, entonces... ¿Cómo hacerle, pues? Pues no sé, pues, ¿cómo me preguntas cómo hacerle? Si yo hago unos berrinches, tú me conoces. No, pero justamente por eso lo hemos llamado este podcast sin respuesta, porque la idea es que se quede uno con más preguntas. ¿Cómo puedo hacerle para tocar más mi sombra? ¿Qué puedo hacer yo mismo para reconocer cuando estoy impactando de manera distinta? ¿Cómo puedo romper esta especie de narcisismo de yo siempre soy la luz y yo tengo la verdad y ser el dogma, a tener la humildad y la sencillez? No sé, igual no se puede, ¿no? Igual es difícil, pero yo creo que en esto ayuda un poco el silencio. No me gustan las recetas, pero a veces cuando anda uno en esta revolución perdido, ¿no? Que a veces comete uno mucho lo que llamamos acting outs. ¿Te acuerdas en alguna época que trabajamos en el reclusorio norte? Muchos de los que estaban ahí me decían, es que tuve un momento de explosión. Por una explosión y echas a perder tu vida. Toda tu vida. ¿No? Sí. Entonces la meditación tal vez pueda ayudar. No sé qué le puede ayudar a cada uno de los que están aquí, pero me gustaría que estuviéramos sentados todos y tratando pues de ver. Y yo muchas veces lo reconozco, he sido muy narcisista, no reconozco mis sombras, no acepto mis errores, pero al final afloran en una autodestrucción o en no desarrollar a los demás.
no ayudar a mis hijos a crecer. Ahora, también no me voy a ir al otro extremo, ¿no? También he tenido aciertos. Claro. Reconozco que muchas veces esto de por tus frutos te van a conocer, y cuando ves más o menos que fluye la energía, que el río sigue fluyendo, bueno. Pero ¿cuál es la respuesta? Yo creo Cada que quien. hacer un desenganche, lo que es hacer un desenganche, y no me gusta la frase de buscar adentro de mí, porque pues, buscar dentro de mí como si estuviera yo fuera, ¿no? Entonces no, sentarme y reflexionar. Pero esto Sin de justificarme. lo de afuera es adentro, yo creo que Sin hay dos justificarme. movimientos, ¿no? El de la introspección, Ajá. que es, sí, tocar, pero no quedarte ahí. Claro. También es lo que llama la inmanencia y la trascendencia. Claro, pero salir la bronca es que al encuentro muchas de veces los demás. nos retiramos Pepe. y entonces te Estamos muy sientas, serios hoy, según ¿no? tú, a meditar. Pero lo que estás haciendo es justificar, ¿no? Toda tu sombra estás justificando acá arriba. Entonces, Pero no- ni siquiera, ahí voy con tu Pero ejemplo. cuidado, ¿no? Es irte a meditar, quizá hasta ni siquiera pensar en esa situación. Simplemente respirar y que bajes ese nivel de tensión que traías, o ese nivel de frustración. Pues dejemos Y reflexionarlo la más libertad, adelante. ¿no? Ni hablar bien de una cosa, ni hablar mal. Sí, Yo creo que no es bueno ni finalmente malo, son dos cada energías quien tiene. diferentes. Yo lo vería un poco. La vida tenemos un ejercicio de inhalación que tiene que ver con el trabajo de adentro, introspección, trabajo calmado. Yo no veo malo sentarte a meditar, respeto tu punto de vista. Sí. Y la exhalación, que son actividades hacia El afuera, hacer, ¿no? de hacer, de movimiento físico y demás. Pero dejamos una pregunta. La pregunta. Yo no tengo la verdad, ni Pepe, No, quien pues la no, tiene no, es no la cada tenemos. quien, y no se trata aquí de concluir como un happy end. No hay un Seguimos en la búsqueda, y esta es la intención. pedirnos. Fíjate, hay una escena que me encanta a propósito de nuestro tema, de la novela del Evangelio según Jesucristo de Saramago, en donde Jesús se lanza en un bote de remos ahí al agua, al centro, y al final termina en una conversación con Dios y el diablo. Y entonces Dios le está diciendo a Jesús por qué tiene que entregarse, ¿no? El Cordero de Dios y toda esta parte. Y Jesús le dice, pero a ver, dime qué va a pasar después de mi muerte. Entonces, al final, Dios le dice todo lo que va a pasar y las guerras, todo eso. Entonces, el mismo diablo se empieza a espantar y dice, no, ¿saben qué? Mejor vamos a dejarlo como estaba. Yo ya te pido perdón y estamos a gusto. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios en la novela? En la novela. En la novela, claro, dice, no. Porque para que yo sea ese Dios de bondad, de luz y de todo lo que quiero Claridad. representar en la tierra, necesito que seas tú toda esa maldad. Eso dice Saramago. Saramago, sí, Como que su vivimos novela. en esta historia Esta de la otra vez humanidad, en este regresamos a esta misterio, parte. en esta pregunta, ¿por qué no todo es bueno? ¿Por qué no todo es malo? Entonces, bueno, dejamos esta pregunta, y bueno, que cada quien saque su propia conclusión. Nos vemos y abracen su sombra. en el siguiente podcast. Y bueno, mi deseo es que desde la oscuridad podamos pintar, podamos cantar, podamos reír. Gracias por escucharnos. Pepe Carvajal. Agradecemos de corazón este momento. Jorge Andere.